¿Qué tal? Bienvenidos al video número 8 de Historia de Japón. Este video comprenderá el periodo Taisho. Como ustedes saben, este curso es para la preparación para el examen de conocimientos acerca de Japón, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Academia Mexicana Tokio Tanaka Asociación Civil. Veamos ahora el temario. En esta presentación, como habíamos explicado, trataremos la era democrática Taisho, conformada del año de 1912 al año 1926, en Japón conocida como Taisho Jidai. Veremos lo que ocurrió durante el reinado del emperador Taisho. También hablaremos un poco acerca de la invasión a Manchuria. Y por supuesto, también veremos nuestro contexto en México en la sección "Y mientras tanto en México". En la era democrática Taisho, en 1912, con la muerte del emperador Meiji, su hijo Taisho subió al trono, en circunstancias muy distintas a las de su padre. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, ayudó a que Japón se beneficiara con la alianza que tenía con la Gran Bretaña. Japón participó victoriosamente en la Primera Guerra Mundial bajo el Tratado de Seguridad con la Gran Bretaña y extendió su ocupación en China y el Pacífico a partir de la derrota con Alemania y el debilitamiento chino y ruso. En 1920, en el momento de la fundación de la Liga de Naciones, Japón se encontraba entre los 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, junto con Gran Bretaña, Francia e Italia. En 1928, Japón firmó el Pacto Kellogg-Briand, mediante el cual renunciaba a la guerra, como instrumento de resolución de controversias. En el ámbito interno, por otra parte, la población había superado los 55 millones, casi el doble de habitantes de finales de la época anterior, por lo que se agravó el problema de sobrepoblación. En la década de los años 20 surgió la literatura basada en el liberalismo político y el marxismo-leninismo, cuyos autores más representativos fueron Shiga Naoya y Kobayashi Takiji. En las ciudades, por el incremento del precio de arroz, provocó tumultos dirigidos contra los depósitos de este producto. Ante la propagación de estas rebeliones en todo el país, el gobierno envió tropas a las ciudades importantes. En cuanto al desarrollo industrial moderno, un pequeño grupo monopolizaba una buena parte de las grandes organizaciones industriales, compartiendo los beneficios con el gobierno y la fuerza militar. En 1913, 52 empresas, que constituían menos del 1% de todas las empresas, poseían casi el 38% del capital de Japón. En este contexto, aumentó notablemente la influencia de las grandes compañías como Mitsui y Mitsubishi en la política gubernamental, la cual también se vio afectada por los intereses de los terratenientes y los militares. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en México? Bueno, en los albores de los 1900 todavía se encontraba bajo el régimen de Porfirio Díaz. Todavía era la época en que lugares importantes basados en la arquitectura francesa se empezaron a construir, como la Academia de San Carlos, y lugares famosos como la Avenida Juárez y la Alameda Central. Todos ellos basados en la economía fuerte que hasta ese momento tenía el porfiriato, en donde el dólar pues costaba casi igual que un peso. Frente a la coalición de poderes dominantes, surgieron protestas por parte de las masas de obreros, campesinos, periodistas e intelectuales, las cuales exigían la participación en la política nacional mediante el sufragio universal. En 1925, tras la victoria del Partido Democrático Civil, la Dieta aprobó el sufragio, pero limitado al sexo masculino de más de 25 años. Paradójicamente, la ley de sufragio estuvo acompañada por la Ley de Preservación de la Paz, mejor conocida como Chian y Jiho en japonés, que
fue impulsada principalmente por el señor Hiranuma Kiichiro. Este controlaba la libertad de expresión y de asociación, e imponía castigos de no más de 10 años a aquellos que la infringieran. Hablemos ahora de la invasión a Manchuria. El desarrollo económico acelerado obligó a Japón a depender de otros países, sobre todo de China, que representaba una fuente importante de materias primas, como carbón, hierro y fibras de algodón, además que aseguraba un mercado para las exportaciones japonesas. Por otra parte, entre los factores externos se observan las altas tarifas arancelarias impuestas a los artículos japoneses por parte de Estados Unidos en 1924, la caída de la bolsa de valores en Nueva York y el inicio de la depresión mundial en 1929. Por último, la política de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial a sus regiones colonizadas, que generaban tensiones por la cercanía de otros ejércitos a Manchuria. En 1931, las Fuerzas Armadas japonesas invadieron Manchuria como una solución a la crisis económica y social interna, prometiendo al pueblo la prosperidad mediante la expansión exterior. Más allá de esta razón, se observa también la ambición de algunos grupos militares y de grandes conglomerados empresariales denominados zaibatsu. Además, frente a la amenaza de tropas soviéticas instaladas cerca de Manchuria, el cuartel japonés, con independencia de los jefes civiles del gobierno, procedió a ocupar esta región, donde ya había obtenido cierto control gracias a su victoria en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el pueblo japonés celebró la ocupación de Manchuria. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba en México? Después de un gobierno dictatorial de 31 años por parte de Porfirio Díaz, en el año de 1910 estalla la Revolución Mexicana. Este conflicto armado dura 10 años y termina en el año de 1920. Y como toda buena historia, esta historia continuará. Les agradezco mucho su atención y los espero en el siguiente video. Hasta entonces, espero que todos se encuentren bien.